Transformando Paradigmas, un podcast que te sumerge en el mundo del autoconocimiento, cuestionando las percepciones convencionales y explorando nuevos puntos de vista. En cada episodio, Andrea, Zaida y Janet te invitan a profundas reflexiones que inspiran tu transformación personal. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Transformando Paradigmas, un espacio para desafiar tus creencias, expandir tu mente y abrirte a nuevas posibilidades. Gracias por acompañarnos. Yo soy Andrea Suárez, astróloga y mentora emocional. Y mi propósito es acompañarte a descubrir y desarrollar todo tu potencial a través del autoconocimiento con el apoyo de la astrología y la gestión emocional. Y yo soy Zaida Castaño, enfermera integrativa y dedicada a la salud hormonal femenina, bueno, la salud femenina en general, y muy enfocada en la mujer en perimenopausia y menopausia. Y encantada de estar aquí con todos vosotros. Y yo soy Janet Saldo, promotora de conciencia y amor a través de la comunicación consciente, terapeuta cuántica con el método Sama 3.0, método de desbloqueo integral a través de la aplicación del pensamiento cuántico. André. Así es, Janet, y te invitamos a un viaje de transformación personal y espiritual. Transformando Paradigmas, el programa que cambiará tu vida para siempre. Comenzamos. Muchas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. Gracias a ti por escuchar el llamado de tu alma para que crezcas en conciencia y amor. Es para nosotras un verdadero placer y honor que estés con nosotras, te acompañemos a que empieces a cuestionar diferentes aspectos de tu vida. Somos Andrea de Quintesencia, Zaida Castaño y Janet Saldo, las tres promotoras de comunidades de mujeres que a través de compartir con ustedes de diferentes herramientas coincidimos en un solo objetivo: promover autoconocimiento, responsabilidad, plenitud y paz para las mujeres. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a dejarnos un me gusta, a dejarnos un comentario, a proponernos algún tema que estás cuestionando hoy en tu realidad, para que también lo podamos abordar y te demos diferentes puntos de vista desde las herramientas que cada una comparte. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Alguna vez se han cuestionado sobre el impacto de sus palabras en ustedes mismas y en los otros? Hoy, en Transformando Paradigmas, vamos a abordar el tema del poder de la palabra. Andrea hermosa, empezamos contigo. El poder de la palabra. ¿Cuándo lo conoces? ¿Qué conoces de él? ¿Cómo es tu diálogo interior y exterior? Bueno, hola chicas, las saludo, ¿cómo están? Y a ti que nos escuchas, bienvenida, bienvenido. Bueno, les cuento el poder de la palabra. Lo primero que me viene a mí es que no era consciente de su poder, totalmente desconocido para mí. Simplemente era el hecho de necesito comunicar o decir lo que pienso, necesito, busco, es simplemente expresión. Obviamente, digamos que en mi proceso de crecimiento, claro que mis papás me corregían en ciertas maneras de hablar. Uno termina, digamos, hablando como su círculo, ¿sí? En el colegio, como te van como formando, van generando como una manera de expresarte. Pero yo para nada consciente del poder de la palabra, de cómo pequeñas palabras pueden generar un impacto en mí y en el otro. Yo creo que empiezo a darme cuenta cuando empiezo, yo creo que a relacionarme en vínculos, o sea, en pareja. A mí esa es como la manera en la que me doy cuenta de que las palabras pueden ser utilizadas para herir al otro o que pueden ser malinterpretadas y que había que tener cierta sutileza al
al hablar o cuidado al expresar lo que realmente uno quería para que el otro no lo malinterpretara. Y fíjate que aquí, diciendo eso, me viene el recuerdo de mis padres. Obviamente fueron un matrimonio, ya ellos son divorciados, pero eh, fueron un matrimonio en donde hubo o vi discusiones y muchas veces la discusión siempre se centraba en la comunicación, en me dijiste, no me dijiste, y eso creo que a mí me generó un aprendizaje de hay que tener cuidado con lo que se expresa, pero para mí llegó el punto en que fui muy tímida al expresar lo que yo sentía, o sea, como que sentía que si expresaba algo, tenía que ser como con pinzas para no terminar hiriendo al otro. Ahí creo que entendí como ese poder sin ser todavía consciente en cómo lo podía cambiar o transformar, que creo que eso viene para mí más adelante. Zaida, el poder de la palabra, ¿cómo lo tienes integrado? ¿Te lo has cuestionado? Si de verdad tiene poder o no. Pues sí, sí que me lo he cuestionado. Me lo he cuestionado en muchas ocasiones y sobre todo por experiencia propia. Luego lo he podido ver, ¿no? Y he podido buscar, investigar, estudiar, ¿no? Y lo hablamos luego, si queréis, de cómo puede llegar a afectar al estado físico, ¿sí? A las enfermedades y demás. Pero ahora ya desde ese diálogo interno, ese poder de la palabra, eh, a nivel, a nivel personal, o sea, yo he sido una persona que siempre he tendido a hablarme mal, mal, en negativo. Y bueno, cuando una llega a un punto de su vida en el que no puede más, ya hace muchos años, y empieza a hacer terapias, a crecer, a buscar alternativas para estar mejor, una de los primeros cursos que yo hice de desarrollo personal hablaba del poder de la palabra. Y yo fue muy curioso porque era como escéptica. ¿No? Y tú piensas, vengo de ser una mente muy científica. Entonces, todo esto era como, ¿qué me estás contando? Pero algo en mí también lo buscaba y lo recordaré siempre, ese curso y que tuvo eso del poder. Entonces, yo donde primero empecé a aplicarlo es en mí, pero también te digo que han pasado años y a día de hoy hay momentos que tengo que parar y decir, ¿cómo te estás hablando? ¿No? O que, pues por ejemplo, cuando hablo con vosotras, personas como vosotras, es que te hacen ver que cómo te estás hablando, porque al final eh, tú le estás mandando, y yo ahora ya me voy aquí a la parte un poco más física, esos mensajes que tú mandas, que es como crear una realidad, ¿no? Que no existe. Yo, por ejemplo, digo, estoy enferma, me siento enferma y estoy enferma. A mi cerebro le está llegando que yo estoy enferma y acabo enfermando, ¿no? Entonces, ya te estoy hablando que es hacia uno mismo, y ya no te digo hacia los demás. ¿Cómo puede cambiar lo que quieres decirle? Depende cómo lo digas, la respuesta del otro. Es Claro. muy brutal. O sea, es que tienen un poder increíble las palabras. Son poder, es que es el poder de las palabras, sí, es poder. La palabra es poder tal cual. Fíjense Sí. que creo que fue uno de los primeros temas que integré cuando empiezo yo, bueno, que creo que desde que naces empiezas tu camino espiritual, pero no lo sabes, ¿no? De Un acuerdo. momento en el que ya lo empiezas a ser consciente, pero me acuerdo que por ahí del 2011 me tocó escuchar una clase, un programa de Cábala, y hablaban del poder de las palabras. Y fue así, me quedé petrificada, porque empezaban a explicar de que el verbo, cuando tú dices y expresas algo, es literal algo que a mediano o largo plazo se va a volver realidad, se va a materializar. O sea, el verbo se vuelve real. Y me llevó a detenerme a cómo hablo. Y lo que decía Zaida es bien interesante. Te empiezas a dar cuenta
que para empezar tú te hablas bien feo. Mm. Y yo de niña era calladita, muy tímida. Mi mamá hablaba mucho y era muy violenta con las palabras. Mi papá casi no estaba en casa. Entonces, para mí, hablar era conflicto. Mm. Cuando crezco, aprendo la comunicación, pero esa que llamamos en México la verborrea, que hablas, luego ni te acuerdas qué dijiste. Tú me dijiste, ni te acuerdas de qué tanto estás hablando. Y me acuerdo que en ese detenerme, vi la película de Comer, Rezar y Amar, que yo creo que casi todas las personas la hemos visto, y cuando ella llega a la India y se encuentra con la que traía su etiquetita aquí de que estaba en un proceso Silencio. de silencio, dije, ¿cuánto tiempo podré aguantar yo callada? Y aparte, pasó algo bien chistoso porque me levantaba y decía, hoy no voy a hablar, más que lo esencial, para aprender a A ver, ges- no decía. Y afuera me preguntaban mis hijos, ¿estás enojada? ¿Por qué no nos hablas? Y dices, ¿cómo todo cómo tiene que ver con esta parte de la comunicación verbal? Y no nos damos cuenta que literal estamos mandando decretos. Les ponía yo y les comentaba antes de empezar de este libro de los 4 acuerdos, que ya lo han leído, del autor Miguel Ruiz, y que el primer acuerdo es ese, ser impecable con las palabras. Si no tienes nada bueno que decir, mejor ni abras la boca. Pero estamos hablando hacia afuera, hacia adentro, cómo nos estamos hablando, qué Claro. nos decimos, qué palabras reiterativamente utilizamos en nuestro vocabulario. ¿Cómo te va, André, en el momento presente con el diálogo, el interior y el exterior? Uy, no es un ejercicio, estaba pensando que es un ejercicio de mucha paciencia, es un ejercicio de todos los días, o sea, no sigue siendo un tema, en mi caso, que ya haya integrado y lo tenga claro, es como que uno tiene la teoría, un poco es como la teoría clara, ¿no? O sea, uno debe respetarse, amarse desde ese diálogo interno, de las palabras que dice, de las que salen de tu boca, pero siempre hay como un automático que muchas veces te gobierna y tal vez el que estás acostumbrado según como tu cultura, ¿no? O sea, porque somos culturas en las donde el hablar y expresar es importante. Y incluso mover las manos y bueno, hay varias expresiones que son como muy de tienes que hacerlo, como que es la costumbre. Entonces, para mí ha sido un ejercicio de todos los días, de incluso momentos en los que caigo, como dices tú, Janet, en cuenta de, André, te estás hablando mal, André, pilas, incluso a veces pasan varios días en los que empiezo como con malestar, me siento mal, como que siento que nada funciona y de pronto hay un momento en que digo, "Ah, soy yo misma, o sea, no hay nadie que me esté hablando mal, no hay nadie que me esté presionando, no hay nadie que me esté haciendo un mal día, digámoslo por así decirlo, porque nadie me hace, pero soy yo la que mentalmente me estoy dando un discurso allá adentro, me estoy diciendo, mira cómo no haces, mira cómo tal cosa, es que viste que te quedó grande. Y entonces es como, Dios mío, paro, respiro y no, a ver, Andrea, ¿qué hay, qué no hay en la realidad, qué sí estoy haciendo? Es como si para mí es como si me volvieran dos y una es la que ataca y otra es la que trata de conservar la calma. Entonces creo que es un ejercicio de todos los días eh, y creo que el que más cuesta es el interno. O sea, Mm. gestionar hacia afuera me parece, a mí en mi caso, me parece más fácil porque es como que dice, o sea, cuando uno va a decir, uno dice, no, pienso en el otro, ay, qué pecado lo voy a herir, no, no, espérate, no vas a sacar eso que puede doler. Hay un proceso y creo que también es cultural, ¿no? De que siempre tienes que estar pensando en el otro. Entonces, como que piensas muy fácil en el otro, pero cuando te hablas a ti mismo, entras en un automático que tienes que aprender a detectarlo
y obviamente cada vez va a ser más rápido, pero es interesante cómo todo el tiempo estás ahí como, vamos, vamos, tú sí puedes, puedes lograr hablarte mucho mejor. Y de ese diálogo sí he logrado ver en mi vida y en mí que cuando cambio el diálogo y cómo me hablo, literalmente veo el mundo diferente. Se abre el cielo, ¿no? Es como si se abrieran, se Mucho. vieran incluso más posibilidades. ¿A ti Mm. cómo te va con ese tema, Zaira? Bueno, estoy muy con Andrea, que es algo que a la teoría lo sé a la perfección, bueno, lo sé a la perfección, ya me entendéis, que has leído, que has hecho cursos, que sabes que es así, pero yo creo que es el automático, ¿no? Porque esto ojalá se enseñara en las escuelas desde pequeños, igual que nos enseñan a escribir y a hablar, nos enseñarán el poder que, ¿no? Que te enseño a hablar, te enseño a escribir, pero te enseño cómo te tienes que hablar y cómo tienes que hablar a los demás. Esto es una asignatura pendiente. Entonces, ojalá desde pequeños lo lleváramos interiorizados cuando eres más mayor y tienes ese automático puesto, pues cuesta mucho más. Y me pasa como a Andrea, ¿no? Que van pasando los días y de repente dices, ¿qué te está pasando? ¿Estás mal? ¿Estás para, ¿no? Y una de las cosas, porque yo siempre pienso que las cosas son multifactoriales, no hay una, pero seguramente una de las cosas es cómo te estás tratando. Y al final yo llego a la conclusión, me estoy maltratando con las palabras. O sea, soy yo la que se está maltratando, diciéndose, es que no puede ser, es que eres esto, es que no eres capaz de esto, Saida, es que fíjate, esto te destruye. Esto te destruye. Y es verdad que dice Andrea, totalmente de acuerdo. En cambio, hacia los demás tienes otra compasión, otra empatía, sabes cómo hablarle, cómo eh, hacerle, ¿no? O incluso si ves a alguien hablar así, le dices, háblate con amor, háblate con cariño, háblate en positivo. Que oye, cambiar las palabras de negativo a positivo es fácil, pero como las tenemos tan interiorizadas y no sé por qué, creo que casi todo el mundo tendemos, ¿no? A hablar más en negativo que en positivo, cuando lo ves en los demás es muy fácil, pero en uno mismo, no sé si sabéis quién es Luis Castellanos, bueno, un filósofo, tampoco es que le siga yo demasiado, pero una vez ha escrito libros, él sobre hablar en positivo, ¿no? Y decía algo así como, cuida de tus palabras y ellas cuidarán de ti. Y esa frase, o sea, me encantó, ¿sabes? Y es algo con lo que me he quedado porque, claro, ya a nivel físico yo ya lo llevo a mi terreno, ¿no? Y cómo ese lenguaje, cuando nosotros nos hablamos en negativo es que yo le digo que nos fustigamos, ¿no? Nos hablamos mal. Esto al final te genera un estrés, ¿no? Genera estrés, depresión, es porque nosotros estamos enviando unas señales al cerebro de que algo no está funcionando bien. Porque Totalmente. si me estoy diciendo, pues es esto, ¿no? El ejemplo de, uy, es que estoy enferma, es que estoy enferma, es que no puedo, es que tengo ansiedad, es que no llego, es que tu cerebro dice, uy, aquí pasa algo, esto está en alerta, ¿no? Entonces, el sistema, seguro que ahora está muy de moda, habéis oído el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Pues esto es estar constantemente en sistema simpático. Claro, que aumenta la frecuencia cardíaca, que vasodilata para que llegue más oxígeno, porque al final el sistema nervioso simpático es el de lucha o huida. Es el que nos prepara el cuerpo ante el peligro. Entonces, cuando tú te estás hablando de esa forma, para tu cerebro es estar en peligro. Y eso hace que aumente el cortisol y una serie de neurotransmisores, ¿sí? Que al final nos provoca una serie de síntomas que nos hacen enfermar. O por ejemplo, en fase de menopausia, es que todo este cortisol de más, adrenalina, noradrenalina, esto empeora muchísimo los síntomas.
y tenemos a ese sistema nervioso parasimpático que es el que regula, ¿no? Ya ha pasado el peligro, ahora ya podemos relajarnos y puedo emplear esa energía en respirar, en digerir, en la libido, en la producción de saliva, o sea, en todas estas otras cosas. Entonces, cuando estamos constantemente hablándonos mal, no nos damos cuenta, pero estamos activando ese sistema nervioso simpático y nuestro cerebro solo piensa que está en peligro, en huida, en alarma. No sé si me he podido explicar bien, ¿eh? Lo quería explicar de una forma muy sencilla, pero ostras, para llevar al terreno físico, porque hay gente, ¿no? que no solo quiere o no puede pensar solo en la parte más emocional, energética o espiritual, pues para aquella gente que piense que si no hay algo físico no existe, pues que sepa que esto está científicamente probado, o sea, esto es así cuando llega al cerebro. Entonces, ¿qué voy a decir? Es que Incluso mágicas las palabras. hay un dato que hace mucho tiempo me compartió Andrea, que decía que cuando pasabas, creo que eran 5 minutos pensando negativo, te generaba que te deprimiera el sistema inmunológico 6 horas, una cosa así. Dice, Sí, puedes, no sé las cifras, pero sí, claro que sí, afecta. es impactante. Fíjense que las escucho hablar y bueno, observar el diálogo interior te lleva a empezar a poder reconocer programas y creencias que traes de tu base original. Ujú. Ese diálogo interior que traemos en la cabeza, si hacemos una respiración y te sientas, no a meditar con tus ojos cerrados, sino únicamente a, literal, como si estuvieras viendo la televisión, a escuchar, y seguramente les ha pasado a casi todos los que estamos aquí, que de momento estás haciendo de comer y empiezas, no, es que ahorita que llegue mi hija le voy a decir, se pasó de la raya porque no hizo su cama, y cuando te das cuenta ya le echaste azúcar a la sopa porque no estabas presente. O ya se te quemó el arroz porque como estabas metido en tu cabeza y estás haciendo suposiciones, estás, estás planeando, estás creando lo que... Claro, cuando llegue tu hija te vas a pelear con ella porque no hizo su cama en la mañana, ¿no? Y estás perdiendo toda tu energía porque literal estás ocupándola en crear, pero en crear situaciones aparte negativas. Sí. Hablabas de que maltratas. Y yo me acuerdo que cuando empiezo a practicar, porque es cierto, yo no sé si haya tal vez un monje tibetano que pueda mantenerse en un estado permanente de hablarse bien, pero también es todos los días porque me vuelvo a cachar de, ya me volví a ir, se me va la... Sí, que ya me volví a ir. Pero empecé a practicar 2 ejercicios que son, y se los comparto para que todos ustedes que nos escuchan y para ustedes si les sirven, cuando empiezo a detectar que estoy hablándome mal, porque sí lo hago, que estoy en el espejo, no juegues, ve, ya subiste de peso, ve, me empiezo, me detengo, o cuando tomo una decisión y algo no sale bien, ya gasté algo de más, y Sí. empiezo, híjole, eres bien mal administrada, siempre te equivocas, si no tienes ahorros, y me empiezo, ta. Es así, cuando me cacho es, a ver, ¿qué le dirías a la persona que más ama si hubiera cometido la equivocación de tomar una decisión que hoy le hubiera generado estas situaciones? Si viniera mi hijo y me platicara, si viniera Andrea, si viniera Zaira, si viniera, me sentaría con todo el amor del mundo y le escucharía y le diría, no te preocupes, lo vas a volver a poder decidir de otra manera. ¿Qué aprendiste? ¿Por qué no me puedo aplicar eso? Aplícatelo. Hoy, aplícatelo. Sé condescendiente contigo porque cada experiencia te está enseñando algo. Pero más aún me acuerdo que hace mucho tiempo me dijeron, imagínate a ti, cierra tus ojos y piensa en una niña en cuando tenías 3 años.
Imagínate que todo eso se lo estás diciendo a tu niña de interior. Sí. ¿Maltratarías hacia un bebé? Le estarías diciendo qué gorda estás, que es que no puedes hacer nada bien. Ya viste otra vez te estás equivocando y dije, wow, ¿cómo maltrato a mi niña interior? Uy, es súper poderoso eso que acabas de decir, Janet. Vaya, eso toca, ¿eh? Sí. Y mira que en línea con lo que estás diciendo, eh, pasa algo y es que a uno lo criaron, indiferente cómo fue su entorno, se generaron diálogos o reglas o mandatos que uno debía cumplir de cierta manera, ¿sí? Hay como expectativas en tu círculo y eso te genera como unas exigencias o unos mandatos que debes cumplir. Y pasaba ayer que estaba comentando con varias mujeres sobre diferentes temas y llegamos a algo muy similar a esto de la palabra y es como, por ejemplo, cuando yo era pequeña me podían decir, es que las mujeres no pueden depender de los hombres, digámoslo así. Y eso era un diálogo que yo escuchaba en mi entorno, pero hoy en día, que ya soy una mujer grande, esas personas ya no me están repitiendo lo mismo, pero sí queda la voz interna grabada que todo el tiempo me lo recuerda. Entonces es como que ya no están ellos para recordármelo, pero yo me lo sigo recordando y literalmente ya no son ellos, o sea, nunca fue culpa de ellos, es como que ya tengo que asumir la responsabilidad que ese pensamiento y esa voz es mía porque se generaba una discusión y es que decían como, pero es que mi papá siempre fue así y cada vez que lo veo me lo recuerda. Y nos preguntábamos entre todas, pero ya no te lo está diciendo, ya tú puedes poner un límite. ¿No será que eres tú misma la que se está poniendo ese límite porque fue costumbre, porque está en automático? Y termina uno cayendo en cuenta de eso, que el diálogo interno es tan poderoso que puede generar los resultados que nos ha dicho Zaida con pequeñas cosas o con grandes cosas. En el físico se ve, o sea, te estresas, te angustias, te genera tristeza, te genera depresión, pero es porque es aquí ese diálogo más allá de que, claro, seguramente existen circunstancias en las que alguien te maltrata verbalmente, pero mucho de ese mundo o ese 50% no es solo de la afuera, sino también es mío. Es como las grabaciones que han quedado allí y lo que yo tengo que ser consciente de que tengo que borrar de alguna manera esas grabaciones. ¿No les pasa? Sí, yo pienso que sí, que es verdad que hay gente que te agrede verbalmente, muchísima, pero para mí, ¿eh? Es más difícil o hace más daño el tuyo propio, el interno. Porque el otro puedes poner una barrera, ¿no? Te hablo ya desde una experiencia personal, ¿eh? No desde ningún conocimiento. Para mí me resulta mucho más fácil poder decir, bueno, no tiene razón, no me lo creo lo que me está diciendo y no me va a herir o no me hiere. Y me cuesta muchísimo más controlar cuando yo no me hablo bonito. Y el ejercicio este que decía Janet me ha encantado, pero yo os quería preguntar o ver si os pasa, porque a mí lo que me pasa muchas veces, y yo creo que le pasa a mucha gente, es que aunque sepamos esto, tardamos mucho, o tardo, voy a hablar en yo, tardo mucho en darme cuenta que me estoy hablando mal. ¿Sabes? No sé, me encantaría hacer algo por darme cuenta antes. La única frase que yo utilizo, que me la dijo una amiga mía, doctora, con la que trabajé, por ejemplo, no me acuerdo, voy a poner un ejemplo y digo, oye, yo es que soy un poco desordenada y ella siempre decía, excepto cuando no lo eres, siempre que te digas algo así, como mínimo empieza con este pequeño ejercicio. Esto sí lo aplico. Uy, es que de verdad que soy despistada, excepto cuando no lo soy. Al menos ya le quitabas ahí como un poquito, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer a las personas que nos pasa que tardas días, ¿no? O cuando ya estás mal, que dices, pero ¿cómo estoy hablando? Janet o Andrea, vosotras, pregunto, ¿qué podríamos hacer como para darnos cuenta antes o qué ejercicios para interiorizar más este lenguaje positivo, este lenguaje con amor hacia nosotras?
con gratitud, con... ¿Qué? ¿Qué podríamos hacer? Fíjate que las escucho a las dos y, bueno, primero que nada, a tu pregunta en concreto, para mí, yo creo que es algo que es una práctica, es como, pues, empiezas a caminar 10 minutos, ya ¿Sí? luego vas a poder caminar 1 hora, ya luego ya tienes condición y empiezas a correr. El autoconocimiento, los procesos se van haciendo más cortos conforme vas practicando. En la medida en la que empiezas a practicar el estar presente, porque el tema del diálogo, de desaprender todo eso que nos vaciaron en nuestra mente cuando éramos pequeños, que viene de nuestro transgeneracional, que viene de nuestra cultura, de todo lo que es el inconsciente colectivo, pues es un proceso de desaprender para aprender. Entonces yo lo que podría decir a tu pregunta es, una es practicar cada vez que te des cuenta o cada vez que puedas estar presente. Y empieza, si es necesario, con una alarmita, momento de presencia. Y entonces te detienes, te tomas una respiración. Yo me acuerdo que ponía así mis alarmas cada 2 horas, una cosa cuando estaba haciendo un ejercicio de esos, y era sentir los pies, sentir mis piernas, y entonces empiezas a llegar a tu mente y empieza a hacer que a la madre, y yo me compré Anoto, una tomo libretita, nota. sí, me compré una libretita, y en ese momento, porque empezaba a sentir cómo estaba tensa, las nalgas apretadas, la espalda cargada, el estómago, y entonces cuando ya llegaba yo aquí, era escribir todo lo que está pasando en mi cabeza. Mi jefe me quiere regañar, ya ahí viene y me va a cobrar, ya me habló, y entonces lo vaciaba todo, lo soltaba, y literal, me seguía trabajando, y al rato revisaba y yo decía, por Dios, y empezaba yo a leer lo que escribía y decía, esta voz no es mía, esto me lo decía mi mamá. ¿Quién es? Y entonces aparte le empiezas a poner nombre y apellido a cada voz que hay en tu cabeza y entonces ya las puedes entregar al campo cuántico, ya las puedes entregar al universo, es decir, esto no me pertenece, para que te dejes de fustigar y de maltratar. Y tú hablabas aparte es un recurso muy valioso para poder acortar estos procesos de autoconocimiento, la ley del espejo. Hablabas de cuando te hablan afuera mal. Y cuando viene alguien y vierte sobre ti algo, una grosería, un juicio, pero a ti te resulta intramuscular, entonces, ah, ok, sabes que es de esa persona, ¿no? Porque tenemos ya que tener también consciente que la gente no te habla de lo que está viendo, sino de cómo es ella. Lo que hablamos y lo que decimos afuera es en función de lo que somos adentro. Pero si viene alguien y te dice algo o te falta el respeto, eres una estúpida y a ti te retumba dentro, eso quiere decir que ahí hay algo que viviste y en algún momento te lo dijo tu mamá, tu papá, alguien te lo dijo y te dejó ahí una huella energética, un bloqueo energético que ha generado emociones y eso, si no lo observas, te enferma. Entonces, son las grandes oportunidades de también conocer cuando otro te habla y te mueve, puedes utilizar el diálogo para conocerte y seguir sanando. Entonces, ay, gracias porque me lo moviste. Te das la vuelta y te vas. Y aprendes a usar eso, porque a veces la gente afuera todo está puesto y dispuesto para que tú te sigas conociendo. ¿O tú cómo qué piensas de esto, Andrea? Ay, bueno, muy alineada con lo que dices y creo que me encanta el ejercicio de ponerse la alarma, porque creo que es como mi recreo, así como voy a almorzar, tengo la cita de tal cosa, tengo la cita conmigo para revisarme qué está pasando. Creo que esa puede ser una manera muy eficiente para mí, desde mi energía un poco más Virgo de orden, sería súper chévere. Y a ese le agregaría un tema de las preguntas y
detectarme, o sea, a mí, ¿yo cómo lo practico? Cuando yo siento incomodidad, o sea, cuando siento, estoy de mal genio, estoy triste, o sea, eso es, para mí es fácilmente detectable, o sea, yo me detecto cuando las cosas en mí no están funcionando bien y me siento en una emoción incómoda. Cuando existe la incomodidad es cuando para mí es la alarma que utilizas tú, Janet, decir, algo está pasando, un momentico, tiempo, tiempo fuera. Aquí los niños juegan como time, stop, ¿no? Quieto ahí. Entonces me detengo y digo, empiezo con las preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué siento? Y también hago el ejercicio un poco de vaciarlo, de o anotar o caer en cuenta o generar una reflexión, algo para decir, uy, no, sí, es que me puse mal porque esto me dijeron. Entonces ya entro en el ejercicio de pronto de Janet. O, oigan, no, es que me estoy presionando por algo y me estoy angustiando por, no sé, por llegar, por hacer esto, pero alguien me está presionando. ¿Quién me está presionando? ¿Me están pidiendo tiempos o soy yo misma? O sea, como que las preguntas son las que a mí me ayudan como a sacar información, pero sobre todo detectar mi sentir. Eso como alineado a lo que dices ya. Lo otro que quería, hay dos cosas más que quería aportar y es uno, nuestro lenguaje, por ejemplo, desde la astrología está representado por Mercurio. Mercurio es mi capacidad de comunicar, de expresar. Y dependiendo de la posición de esa energía en tu carta, te da como un estilo, ¿sí? Entonces, por eso es que, claro, cada una aquí, nosotras tres, vas a ver que tenemos diferentes visiones porque cada una seguramente tiene un Mercurio en algún lugar, y dependiendo de esa posición te da unas características tanto para comunicar hacia afuera como comunicarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi Mercurio en una energía muy de tierra, en Virgo, entonces eso me hace que tenga que tener como estructura lo que tú me dices, como que haya una lógica, como que yo sienta que eso sí es válido, que me da estabilidad. Entonces, todo el tiempo la comunicación mía gira también en torno a eso. Entonces, por ejemplo, Virgo es muy perfeccionista, entonces me pongo de ejemplo acá. Entonces, yo tiendo a que mi comunicación me da muy duro, me da mucho látigo, porque quiero que hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, creo que descifrar también desde esta herramienta o desde otra, cómo me comunico ayuda a conocerme, que volvemos al punto que tú dices, Janet y Zaida, del autoconocimiento. Cuando yo me entiendo y entiendo esa manera en la que utilizo mi lenguaje, un estilo, una energía, eso me ayuda a decir, ah, esto sí me gusta y esto no me gusta. Entonces, creo que ahí también nos podemos ayudar. Y otra cosa importantísima que acabas de decir, Janet, de alguna manera no hay que tomarlo personal todo, que eso también lo habla Miguel en el libro de los cuatro acuerdos. No todo se puede tomar personal y estamos acostumbrados a hablar de yo, tú me haces, tú, tú, Me tú, hizo. tú, tú me hizo. Y es, claro, es más, yo siento que cuando tú actúas así, yo lo percibo así, yo, o sea, es como apropiarse y responsabilizarse del sentir según las acciones de otro, no que el otro me hace. Y eso también es, no es fácil. Y aprendes, como dice Janet, con la práctica a saber qué sí te va y qué no te va y qué puedes hacer con eso. No Sí, sé, me venía cuando has dicho lo de la carta astral, que quizá por mucho que yo parece, ¿no? Así a priori como que a mí me cuesta más controlar este lenguaje que a vosotras. Eh, claro, tú como astróloga, cuando yo te digo que tengo un Mercurio con Sol en Aries, ¿no? Y claro, ahí de fuego, y no sé si hace una oposición, ahora no recuerdo si a Plutón o a Urano, pues bueno, es como una explosión, ¿no? sí, exacto. Y tiendes a hacer una comunicación muy rápida, o sea, como a verbalizar, a afanar, como rápida, y después es como, ¿qué me dije? ¿Qué hice? Eso. Mm, ¿No? mm, Esto yo pienso que es una herramienta súper buena también, es verdad, la astrología para conocer Claro. y saber dónde está tu, no sé, llamarle debilidad y tu fortaleza, ¿no? Dentro de esto y lo que tú dices, personas que lo tendrán más fáciles que otras, pero que todos podemos conseguir hablarnos con amor, con cariño y ese poder de la palabra, pues que sea siempre para positivo.
Porque igual el poder, ¿no? Janet, Andrea, el poder de la palabra puede ser para negativo o para positivo. Entonces se trata de que lo hagamos servir para positivo. Fíjense que cuando les platicaba yo del tema de la alarma, Ay, yo la muy bueno ese ejercicio, ¿eh? porque más allá de la estructura, André, no sé si a ustedes les pasa, yo con ese ejercicio aparte me di cuenta cuántas veces tienen ganas de ir literal al baño. Es ahorita que termine de hacer esto, ahorita que pase, ahorita. Es cierto. Hacer ese ejercicio puedes decir, porque sonaba la alarma y era, chin, pero es que estoy escribiendo esto. Y entonces aparte te lleva a hacerte consciente de ti. ¿En qué lugar te dejas en la vida? Tiempos. Te vuelcas hacia afuera y entonces, como estás tanto tiempo afuera, por eso es que nos cuesta tanto trabajo, Zaida, el tomar ese punto de, hablábamos antes de empezar este episodio, de que yo conozco, o sea, creo que de las cosas o de las herramientas que más beneficios me han traído en mi vida es la meditación. Casualmente es la que menos me gusta hacer y me da pereza y me levanto y yo, ay, no quiero meditar. Pero luego me digo, acuérdate, entonces, literal, es así como a la niñita que tienes que llevar, siéntate, cierra los ojos y siente el cuerpo, ¿no? Observa tus pensamientos. Y entonces empiezas a darte cuenta cómo incluso ese diálogo que llevamos dentro es el ego del que tanto hablan, que está tan mal educado que no nos da ese espacio para conectar con esa quietud, para poder escuchar, para que tenga uno claridad en qué quiere. Y tú preguntaste algo bien interesante, o has hecho un comentario, Zaida, más bien interesante, que dices, yo no lo hago como ustedes, no sé, Andrea, pero todos los días, en la mañana, me levanto y mi cabecita loca se va así tengo que pagar la renta, ahí tengo, y sabes, ya me doy cuenta y es, vuelve a empezar, empezamos de nuevo. Gracias. Ya estoy aquí, mis piececitos, gracias por mi cama. Sabes, es todos los días reeducarme. Hay días que a lo mejor se me va a pasar, pero es todos los días. Y aquí es un tema de compromiso conmigo, nadie más. El decir, este estado de serenidad que me permite el estar alineada, ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que siento, es tan valioso. No todo el tiempo estoy en paz y serena, no, pero el regresar después de eso, algo que me fascina hacer es ir a hacer ejercicio, me encanta. Entonces, ¿Cómo te envidio? ¿cómo te nutres? ¿Qué metes por tus ojos? ¿Qué metes por tus oídos? ¿Qué metes en tu boca? Entonces, yo me voy al gimnasio, ahorita estoy en el gimnasio, me llevo mis audífonos, me pongo, y todos los días me vas a estar escuchando la hora del gimnasio, hora y media, un podcast y escucho a Enrique Corbera del curso de milagros, o estoy escuchando una plática de Virginia Blanes, o me escucho uno de nuestros episodios, porque todos los días necesito de afuera otra vez esos programas que estoy reinstaurando en mi cabeza, todo eso que estoy tratando de desaprender, imagínate, si 48 años se la pasaron diciéndome que era desordenada o que era demasiado intensa o que hoy cuánto tiempo tengo que invertir en reeducarme. Claro. Hay que practicarlo. Y esto es de práctica amorosa. Y hoy se me pasó, no sucede nada. ¿Qué vas a ver? ¿Qué escuchas? ¿De qué hablas con tus gentes? Y entonces, gradualmente empiezas a poder ver y transitar por los episodios de caos y crisis de manera más sencilla. Y cuando ya tienes amigas como las que yo tengo, ya es un mensaje, es que me siento mal, está pasando esto. Claro, es más, les cuentas y te cae el 20. Es que no tienen que decirte nada, simplemente escuchándote con lo que dices, uno dice, encontré el punto. Claro.
De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que hay un ejercicio que me viene, que ya lo hemos hablado en otros espacios, Janet, y es, si ustedes quieren ver el poder de las palabras de una manera, digamos, práctica en otro, en otro ser, en algo, está el experimento de Masaru Emoto. Masaru Emoto fue un investigador japonés que realizó un experimento con cristales de agua, en donde ponía agua en dos recipientes y a un recipiente le empezaba a dar palabras negativas, feas, y al otro le empezaba a hablar bonito. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, lo he visto, no lo he hecho, pero lo he visto que, por ejemplo, con una matica o con comida. Sí, Tus ya hijos, cocinada. Dime. con tus hijitos. No, pero mejor con esos no probemos. Es que, o sea, en verdad, a veces no nos damos cuenta y lo que más amamos a los hijitos les amamos y ves, después ves a tu hijito y dices, sí, sí, siempre le dijiste que era un inútil. Eso. Pero digamos que acá, como a manera de experimento, no vayan a experimentar con sus hijos. Lo hacemos inconscientemente, pero conscientemente no vayan a experimentar con sus hijos. Por favor, esto no hacerlo con sus hijos. No. Y pruébenlo y verán que al pasar de los días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Cuando yo hablo negativo, cuando incluso puedo ponerle un papelito con frases negativas y al otro con frases positivas, la química, la energía de ese elemento cambia y van a ver qué pasa. De verdad, experimentenlo si quieren ver el poder de la palabra, que uno queda como, oh my God. El Oh, tema, el experimento esta del agua es, Es brutal. búsquenlo. Ajá, se llama Masaru Emoto, el señor. sí, sí, y fíjense que, bueno, ahorita está muy de moda el tema del decreto. Yo soy abundante, yo tengo más. Por ejemplo, pero dices, ¿de qué te sirve eso si no hay intención? Si no hay O ciencia. si tú te la pasas hablando de eso, yo soy abundante, yo tengo éxito, pero por acá, en la intención, siempre estás envidiando a otros, criticando a los que tienen, hay una incoherencia y tu decreto no te va a servir para nada. Entonces, la palabra sí tiene, hay que hacer esta revisión de los diferentes niveles que tienen, porque al final son vibraciones, es energía y todo lo que estamos diciendo pues tiene un impacto. Ahora, cuando nos vamos a esta parte de todo este diálogo interior, te saca del momento presente y de el tener claro qué quieres realmente, porque desde ahí vamos a crear el futuro. Entonces, si tú te la pasas todo el tiempo pensando en tus exnovios, en que los hombres todos son unos desgraciados y unos malditos, y pues eso vas a traer más hacia el futuro, porque en eso estás enfocando tu energía y tu palabra en tu mente, no solo aquí, y Sí, sí. le matas ahí sentándote con la amiga a hablar de que todos los hombres son unos desgraciados, ya valió, o que el dinero no hay. Entonces, es bien importante que empecemos a ubicar todos, como dice Andrea, con preguntas, cómo te hablas a ti mismo, cómo le hablas a las otras personas, cómo le hablas a alguien que no te agrada. Porque el que haya una disonancia con una persona no implica que le tengas por qué hablar de forma negativa. Y desde ahí, pues vamos a poder empezar a crear una realidad distinta. Total, totalmente, de acuerdo, de Sí, acuerdo. me venía una que antes no me ha venido porque, ves, este sí que lo tengo muy interiorizado. Una frase solo, ¿eh? Así como muy práctica. A mí la palabra tengo que me pesa mucho en los hombros. Siempre me ha dado mucho peso, ¿no? Pues bueno, por circunstancias de la vida, que he tenido que hacer muchas cosas, a lo mejor solo, bueno, es igual. El tengo que era como me quitaba la energía, el tengo que. Y desde que a veces se me escapa el tengo que, hago tengo que, y cuando digo, ahora elijo Me ir a encanta. comprar, ahora elijo ponerme a estudiar, ahora elijo. Y el poner ahora elijo me hace que no sople o que no me sea tanta carga. No quiere decir que entonces me encante hacerlo, pero ya no lo hago con ese esfuerzo que te chupa la energía, que te deja.
Me pasaba mucho a mí con el tengo que, esa obligación, ese... Y aunque siga siendo una obligación, bueno, pero yo la elijo, ¿no? Porque puedo no elegir ir a comprar después de venir de trabajar y estar cansada. Pues no, yo elijo ir a comprar para luego tener para la cena o para... Y a mí esa frase, que es muy... esa para mí es una de las cosas más fáciles de cambiar en el lenguaje. Elijo hacer esto. Fíjate que ahora que dices eso, a mí, ¿saben cuál me costó mucho trabajo? Hasta la fecha todavía es el bueno y el malo. Ok. Eso es bueno, eso es malo. Eso no, es que eso está bien, eso está mal. Y entonces, porque me llevaba a ver cómo vivía yo tan polarizada y aparte con un juicio tremendo de lo bueno y lo malo. Y entonces, pues yo siempre estirándome a querer ser buena y acabándome la vida cuando hacía algo que según estaba malo. Entonces, esas dos palabras a mí me han costado bastante el hacer una reprogramación a eso es positivo para mí. Ay, qué Esto es buena. positivo. Entonces trato de, y ya no se siente así tan ni juicioso, ni para mí eso es positivo. Para ti, no sé, cada quien tu persona, ¿no? Pero entonces ya se siente más, qué rico. Sí, porque Ya. hay que ver también la connotación que tienen las palabras, ¿eh? Esta es muy buena, esta me la voy a copiar porque esta es muy buena del bueno y el malo. Es como el pero. El pero siempre tiene una connotación negativa, aunque no lo sea, pero cuando dices un pero y dices, iba a decir una palabrota, pero iba a decir miércoles. Es que, ¿no? Estás ahí con todo, dice pero y dices tú, ya estamos. ¿No? Entonces, las palabras, y a lo mejor luego el pero es algo bueno, pero tienen connotaciones. Entonces, esto me venía cuando tú dices lo bueno y lo malo, ya connota, ¿no? Ya te... Entonces, ¿cómo es? Esto es positivo y esto es no tan Negativo. positivo. Que Vale. aparte, ahorita que dijiste del pero y que hablabas del tengo o del debo, son palabras, si empezamos a observar con amor y como procesos de autoconocimiento en nuestro lenguaje, te empiezas a dar cuenta de, pues, cuántas cosas a veces hacemos por, a ver, tengo que, te tienes que preguntar entonces, como dice Andrea, ¿quiero hacerlo? Claro, Porque entonces ya vas a poder asumir la responsabilidad de decir, la verdad, no quiero ir a casa de mi amiga. No tengo ganas de ver a mis papás. No tengo ganas no, o sea, y entonces empiezas a fluir y a ser más libre, claro. ¿no? Que es algo que da mucho miedo, porque de momento dices, sí, pero si se enojan las reacciones, pues tú deja que cada quien crezca y cada quien resuelva sus emociones. Eso Claro, también es amor, ¿no? Sí, sí. Ahí, totalmente. ahí con una palabra, me hicieron pensar en una palabra, dije, ¿cuál será eso que a mí me cuesta? Resulta que en mi diálogo, muchas veces, cuando estoy hablando con alguien, eh, tengo una opinión diferente y la manera de empezar me he detectado que empiezo con no, tal cosa. O sea, si tú me pones, no sé, ay, Andrea, a mí me parece que deberíamos ir al supermercado en la mañana. Y mi inicio de opinión es, no, deberíamos ir en la tarde. Y he detectado que ese no es como si yo anulara al otro, ¿sí? Y, y eso genera un impacto en el otro. Y de pronto incomoda, duele, se siente menospreciada, menospreciado. Entonces, me ha costado, pero entonces intento decir, ah, bueno, sí es una posibilidad, yo quisiera o me parece mejor si vamos a tal lado o mira que de acuerdo a lo que dices, también podría ser esta otra posibilidad. Y es una palabra que me ha costado, pero es como la muletilla, se volvió como una muletilla, una manera de decirlo, pero fíjate que me he dado cuenta que genera un impacto negativo en el otro. Ostras, Andrea, qué guay, porque yo también lo hago y no era consciente. Ah, Gracias. bueno, Aunque yo porque creo que el 99% de las personas lo hacemos, no, porque qué bueno. No era consciente, pero creo que lo hacemos la mayoría. sí, no está fácil. Esa la descubrí hace poco y yo, No, esta tiene trabajito, ¿eh? Esta apunta maneras.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, chicas, no sé si les parece, vamos cerrando. Yo estoy muy feliz de poder platicar con ustedes de este tema, de caer en cuenta de cosas y espero que tú al otro lado también caigas en cuenta de esa capacidad tan bonita. Creo que yo siempre veo las cosas como desde el positivo, de la capacidad que tienes de expresar lo que sientes siendo coherente, me gustó eso que dijo Janet, siempre coherente con lo que siento, con lo que pienso, sí lo puedo expresar, pero siempre hay una manera interesante, bonita, en la que yo puedo incluso lo que no me gusta decir. Y ese ejercicio para mí es de todos los días y los invito a hacerlo también todos los días con las herramientas, las preguntas que les hemos propuesto o con otras. Si quieren, déjenos los comentarios de qué otras herramientas utilizan ustedes para caer en cuenta del lenguaje. No sé qué ustedes opinen para ir cerrando este tema tan bonito que tratamos hoy. Bueno, yo quiero hoy cerrar compartiéndoles un cuento. Ay, me encanta. La historia es de Mr. Peabody, se llama. Es un cuento de Cábala y habla del poder de la palabra y relata que un maestro de una escuela iba caminando en la calle, ya corriendo para ir a dar clases, y atrás venía de él uno de sus alumnos. El maestro pasa por una tienda de frutas y verduras, literal, mete la mano a una canasta, saca una manzana y se la empieza a comer. Pues no la paga, se sigue el maestro a la escuela. Entonces, cuando llega a la escuela el niño, les dice a todos, el maestro es ratero. Yo lo vi, metió la mano a la canasta, no pagó la manzana y se la comió. Y entonces todos así de, el maestro es ratero, el maestro, no, lo vi. El maestro se entera y le dice, ¿por qué dijiste eso? Le dice, porque yo lo vi. No, tú no sabes. Yo le pago al señor de la tienda 30 manzanas al mes para que cuando yo pase, como no me da tiempo de desayunar, nada más estiro la mano, agarro mi manzana y me voy para darles las clases. Y le dice, ¿qué vas a hacer ahora con todo eso que vertiste en la escuela de que yo soy un ratero? Y le dice el niño, es que no sé, estoy muy apenado, dígame qué vamos a hacer. Le dice, te voy a enseñar qué vamos a hacer. Te veo mañana en la colina a las 9 de la mañana. Entonces al día siguiente llega el niño y está el maestro ahí y le dice, por favor, dígame qué tengo que hacer para reparar el daño por el chisme que corrí de usted. Y el maestro traía una funda llena de plumas, la suelta al aire y se van. Y le dice, ahora ve y recoge todas esas plumas y tráemelas de vuelta. Y el niño le dice, es que eso es imposible. Le dice, eso pasa con los chismes, eso pasa con las palabras. Tienes que tener cuidado de qué sale de tu boca, porque una vez que sale, ya no lo puedes traer de vuelta. Qué Ah, bueno, me encanta. Buenísimo. Qué cierto. No te la puedes volver a tragar la palabra. no hay Entonces, modo de escogerla. Me Ay, gracias, Janet, qué bonito. Me quedo con eso para el día de hoy. Gracias. Yo también. ¿Cómo concluirías o qué piensas de nuestro episodio de hoy? Bueno, como siempre, como todos los que habéis hecho antes de que yo participara con vosotras y los de ahora, que son muy nutritivos. Yo digo que son episodios vitamina, que nutren, que enseñan, que es que, bueno, ya sabéis que mi lenguaje no es tan fluido como el vuestro y me cuesta más expresar, pero es eso. Son transformadores, es que se llama así y la verdad que además vamos, ¿no? O al menos yo como con un pequeño guión y acabamos yéndonos del guión y aprendiendo muchísimo más de lo que a lo mejor pensaba aprender y siempre es algo transformada y espero que todos nuestros oyentes también les pase y que se nutran de nosotras y que les pueda servir. Y como Janet dijo antes,
y tú, y supongo, Andrea, ¿estás de acuerdo? Que nos puedan hacer propuestas de temas que les interesen y que estamos dispuestas a escuchar sus necesidades y aquí a aportar todo lo que necesiten. Y muchísimas gracias. Estoy súper Ay, agradecida. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ti que estás ahí escuchándonos, te invitamos a que nos des tu opinión, a que participes, a que nos cuentes, porque creo que este espacio no es solo para dar hacia afuera, sino que nosotras, no sé si lo entendieron, pero nosotras nos nutrimos de este espacio, literalmente nos caen veintes, como dicen en México, caemos en cuenta de cosas de nosotras mismas, son muy nutritivos para nosotras y queremos que asimismo sean nutritivos para ti. Así que gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir tus experiencias, a darnos consejos, a darnos opciones de temas y queremos que la compartas con alguien que quieres que lo escuche, que sabes que lo necesita, porque se va a ver beneficiado a través de esto que compartimos todo el tiempo contigo. De nuevo, te recordamos nuestras redes sociales, aquí te las dejamos, nos puedes escribir, nos puedes contactar y muchas gracias por escucharnos y por querer entrar en la transformación de esos paradigmas que pueden estar bloqueándote. Un abrazo desde Colombia, cuídense chicas, nos México vemos y desde España. Y eso, desde España. Muchas México gracias por y escucharnos. España. Besitos, cuídense, bye. Chao.